Ahora, también mencionan que provocan incomodidad, miedo y sensación de peligro en quien las ve. Esta es la razón por la que algunas personas han dicho que se trata de demonios. Hola a todos, bienvenidos de nuevo. Ya saben, esto es Paralogía y pues aquí hablamos de fenómenos paranormales y hacemos reviews de algún artículo académico y también de vez en cuando hablamos de teorías de la conspiración y cosas del estilo. Y pues bueno, les quiero agradecer por seguir escuchando el podcast, por escuchar este capítulo, los anteriores o este por primera vez. También quiero agradecer a Alejandro y también invitarlos a seguirnos en TikTok en paralogía.podcast24. En Instagram también en paralogía.podcast24 y si tienen alguna recomendación, queja, sugerencia, comentario acerca del programa, recuerden que pueden contactarnos a través del correo electrónico paralogía.podcast24@gmail.com. Y pues bueno, hace poco les publiqué allí en Instagram una encuestita, una pregunta, en donde les comentaba que qué pensarían de hacer en vivos con el podcast. Digamos que en lugar del formato exclusivo de audio, primero haría un en vivo en TikTok e Instagram en donde, digamos, elaboraría el programa, les contaría las cosas que pues usualmente les cuento, lo que estaría programado para ese episodio. Y si ustedes quieren, se pueden conectar, pues podremos interactuar en vivo para pues contestarles dudas si es que lo tienen, para que me den comentarios acerca de lo que piensan acerca del tema, o que compartan experiencias o conocimiento acerca de las cosas que sea que hablemos. Y pues bueno, he estado pensando hacer eso, todavía estoy trabajando en cómo hacerlo, estoy viendo qué softwares puedo usar y todas esas cosas. Como ya han notado, pues no soy como muy bueno o experto en estas cosas de la edición, así que pues aún ando viendo cómo hacerlo. Y pues una vez que haya decidido fecha y haya visto bien cómo se hace, les voy a publicar en Instagram y en TikTok la fecha en la que se llevará a cabo ese programa para que si pueden pues me visiten y pues platicamos un ratito acerca de lo que sea que vaya a tratar ese capítulo. Sin nada más, comencemos. El día de hoy vamos a hablar de un tema que honestamente me da miedo. De hecho, estoy grabando en la tarde, son las 6 de la tarde. No me animé a grabar más tarde, usualmente lo hago por ahí de las 8, 9, pero pues hoy sí me da un poquito de cosita. Espero que no se asusten. O quizá yo soy muy miedoso, quién sabe. Hoy vamos a hablar de la gente sombra. Así es, de la gente sombra. Y antes de comenzar, consideremos lo siguiente. Todos hemos visto manchas o sombras en nuestro campo visual, sobre todo en la periferia de nuestra visión. La explicación de este fenómeno es que se trata de grumos naturalmente formados en el humor vítreo, es decir, en el líquido que se encuentra dentro de nuestro globo ocular. Y estas cosas se les ha llamado moscas volantes. Así que a veces esas manchitas que vemos en nuestro campo de visión que van moviéndose de un lugar a otro,
son estas moscas volantes. Como les digo, son grumitos que se hacen en el líquido que se encuentra dentro de nuestros globos oculares, y pues eso genera una sombra allí con la proyección de la luz, y pues esas son esas cositas. No es como que haya bichitos o estemos alucinando, de hecho algo que sí está en nuestro ojo. Pero ¿qué pasa cuando esa sombra tiene forma humana? ¿Cuál es la probabilidad de que los grumos adquieran esa forma? ¿Cómo es posible que los grumos tengan movimiento propio? La gente sombra puede ser una simple alucinación provocada por mil y una cosas. Sin embargo, no es posible descartar por completo la idea de que estén realmente allí acechando en un rincón de nuestra habitación. Y justo como les acabo de decir, este tema me da miedo, y justo en la periferia visual, justamente en el lado derecho, donde está mi puerta y está abierta, acabo de ver una sombra. Bueno, lo imaginé, al parecer era uno de mis gatos, es negro y pues por eso sentí que era como una sombra. Ay, ya estoy nervioso. No es fácil determinar cuándo fueron los primeros avistamientos de estas cosas. Parece que es un fenómeno bien aparecido, bien esparcido por la cultura popular, en la tradición oral de los pueblos y en las historias que las personas cuentan. ¿Qué quiero decir con esto? No tenemos un registro de cuándo fue el primer avistamiento de una persona sombra, pero sí sabemos que hay un montón de historias en la cultura popular, en el folclore, en las leyendas, de espectros, fantasmas, aparentemente espíritus que se aparecen a personas y que son entidades pues de penumbra, o sea, literal parecen sombras. Hemos escuchado muchas veces ese tipo de relatos, y por ahí hay un montón de podcasts que pueden escuchar al respecto. Incluso en La Mano Peluda hay varios capítulos en donde se habla de este tipo de entidades. Pues parece ser que están bien difuminadas, bien esparcidas por toda la cultura popular y el folclore de la actualidad. Así que pues tampoco puedo decirles, sí, en tal fecha ocurrió el primer avistamiento de la gente sombra. No, no es así. Sí es algo como que ha acompañado a nuestra... no sé si sea correcto decirlo de esa forma, pero parece ser que es algo que ha acompañado a la humanidad por un buen rato. Se han propuesto varias alternativas acerca de la naturaleza de estas visiones. La primera de ellas es que se trata de alucinaciones, y pues me imagino que en algunos casos son explicaciones apropiadas y buenas formas de explicarlo. A veces tenemos alucinaciones por estar deshidratados, por los efectos visuales en la refracción de la luz. En otras ocasiones es debido, no sé, a algún problema neuronal, algún desequilibrio eléctrico, químico, un tumor y cosas por el estilo. Así que, pues bueno, pueden ser el resultado de algo como eso. Y en ese sentido, pues no se trata de algo que realmente esté allí afuera, más bien es algo producido por nuestra propia cabeza. Otra opción, otra posible explicación a estas visiones es que se trata de fantasmas. Esta explicación creo que es poco satisfactoria para muchos, para algunos quizás sí sea buena. Pero pues, ¿qué sucede si yo te intento explicar algo que ya de por sí es difícil de entender con otra cosa que no entendemos? Pues no termino explicando absolutamente nada. Terminas sin saber qué era eso que yo quería explicarte. Aquí sucede lo mismo. No sabemos qué es la gente sombra, no sabemos si existen, y pues yo te lo intento explicar con algo que tampoco sabemos qué es, y tampoco sabemos si existe o no, que son los fantasmas. Otra posible explicación a estas visiones es que se trata de demonios, y sucede exactamente lo mismo que con los fantasmas. ¿Quién sabe si existen los demonios? Al igual que quién sabe si existen las personas sombra, pero pues intentar explicar el segundo a partir del primero no ayuda mucho. Pero hay un montón también, como ya les dije hace un ratito, un montón de relatos acerca de aparentes entidades demoníacas, malévolas, que se manifiestan como penumbra, como sombras, y pues hay gente que dice que la gente sombra es precisamente eso. Otra posible opción es que se trata de viajeros en el tiempo, seres humanos o quizá otro tipo de entidades que en el futuro tienen la capacidad de viajar al pasado, y que quizá por el escaso avance, el escaso desarrollo o el precario desarrollo de esa tecnología, una vez que viajan al pasado solamente logran manifestarse como sombras.
no logran concretarse totalmente. Y pues de nuevo sucede lo mismo, tampoco sabemos si el viaje en el tiempo es de hecho posible. Hay personas, hay posiciones que dicen que no lo es, pero pues bueno, intentar explicar algo desconocido como la gente sombra con viajes en el tiempo nos deja igualmente consternados. Otra posible explicación es que se trata de seres de otra dimensión. Y pues, como ya se los dije hace un momento, también esto no logra ser una explicación satisfactoria, porque pues cómo demonios es que dos dimensiones diferentes van a terminar empalmándose, van a terminar traslapándose, cómo es que van a mezclarse al grado de que ocasionen la aparición de seres de otra dimensión en esta. Eso es muy extraño y pues tampoco logra explicar del todo este tipo de avistamientos. Y finalmente tenemos que se trata de aliens. Así es, alienígenas grises o quién sabe qué tipo de alienígena, pero sí, aliens que se aparecen o que visitan más bien a personas con la intención de estudiarlos, observarlos, abducirlos y pues se dice que estos aliens, estos seres, manipulan los recuerdos, la conciencia, el sistema nervioso central de las personas a las que visitan para alterar sus recuerdos y ellos pasar desapercibidos. Y pues dirían las personas defensoras de esta postura que más bien los aliens provocan que tengamos el recuerdo, la sensación, la impresión de estar viendo una sombra cuando realmente enfrente de nosotros está un gris observándonos. ¿Quién sabe? Todas estas posibles explicaciones son pues algunas de ellas muy especulativas, quizá muy fuera de la realidad. Creo que la más satisfactoria, empíricamente hablando, podría ser la primera, de que se trata de alucinaciones, pero no sabemos de qué se trata. Hay una serie de características que se han reportado en estos seres. De entre todos los avistamientos de estas cosas, parece ser que hay cierta regularidad. Los testigos de esto han señalado que si bien estas cosas tienen forma humana, los contornos no están bien definidos. ¿Qué quiere decir esto? Pues es como si viéramos una mancha, o sea, tiene forma humana, se mueve como humano, al parecer se comporta como humano, sin embargo no es posible ver una línea tajante, concreta, definida que la distinga del resto. Como les dije, como si fuese una mancha, si alguno de ustedes usa lentes, necesita gafas para poder ver bien, podrá darse una idea muy fácilmente si se las quita y ve su entorno. Que no es posible, o en muchas ocasiones no logramos ver los contornos de las cosas con claridad debido pues a los problemas de visión que tenemos. Así las personas que dicen que estos seres carecen de contornos bien definidos, pues me imagino que más o menos así es como lo ven, como una especie de mancha, un borrón, algo así. Ahora, también mencionan que provocan incomodidad, miedo y sensación de peligro en quien las ve. Esta es la razón por la que algunas personas han dicho que se trata de demonios, que son seres, son entidades malévolas en sí mismas, que son pura maldad o algo así, al grado de que pues a nosotros, seres humanos que no somos totalmente buenos ni totalmente malos, nos causa incomodidad, nos causa esta sensación de peligro, de disconfort. O pues también se podría tratar de aliens, es lo mismo que dicen estas personas, que pues los alienígenas, al ser algo totalmente desconocido para nosotros, nos causan temor, nos causan miedo, y pues por eso tenemos esa sensación, porque a pesar de que supuestamente el alienígena nos esté manipulando nuestro sistema nervioso para que veamos una sombra nada más, a pesar de eso sí seguimos sintiendo esta sensación de peligro y de miedo. Ahora, también se menciona que en ocasiones tienen los ojos blancos o rojos. Esto es extraño, porque si se trata de un ser de penumbra, de un ser sombra, tener los ojos de ese color pues hace mucho contraste. Incluso existen testimonios en donde se menciona que los que tienen los ojos rojos son entidades que de hecho dan mucho miedo, provocan mucha incomodidad y esta sensación de peligro que les dije hace un momento, como si
tener los ojos rojos fuese un indicador de su peligrosidad o algo por el estilo. Ahora, también comentan que no suelen ser violentos. ¿Qué quiere decir esto? Que estas entidades solamente se encuentran allí en un rincón, junto a una pared, en un pasillo, en una habitación, simplemente observando, moviéndose con lentitud, moviéndose tranquilamente, pero no atacan a la persona que los observa. No es claro si estas cosas logran darse cuenta de que están siendo observadas. Hay uno que otro reporte, uno que otro avistamiento en donde se dice que la entidad, una vez que la vieron, se intentó esconder o desapareció, y eso daría indicios de que al parecer intentan mantenerse ocultos si es que responden al hecho de que fueron observadas, pero al menos no intentan atacar a quien las observa. Ahora, también resulta que parecen no poder interactuar con objetos físicos. ¿Qué quiere decir esto? Que si estoy viendo a una entidad de penumbra, a una persona sombra, esta pues bien puede estar parada allí en mi habitación, pero no puede tocar, por ejemplo, el vaso que tengo junto al buró o la planta que está al lado de mi ventana. O sea, no las mueven, solamente están allí inmóviles, como que carecen de materialidad, por decirlo de alguna forma, y no logran pues mover cosas. Y finalmente también hay un asunto recurrente en todo esto. Hay un tipo de sombra en particular que se ha observado en diferentes ocasiones en diferentes partes del mundo, y las descripciones siempre son muy similares, y es que se trata de una entidad aparentemente masculina que tiene un sombrero así como de detective, y lo que parece ser una gabardina. En algunos casos también se menciona que tiene los ojos rojos, que es el famoso hombre del sombrero, si alguno lo ha escuchado. Esta entidad de penumbra que algunos logran ver en ocasiones, y que pues al parecer causa mucho miedo y terror en quien lo observa. Y pues bueno, al parecer todas estas características que se han reportado que las personas sombra tienen son una constante en sus avistamientos, y es lo que se ha descrito, ¿no? Puede ser que sean así, puede ser que no. También algo que se ha dicho al respecto es que carecen de características faciales, de rasgos faciales nítidos, bien definidos, así como los contornos. Es decir, que si bien puedo estar observando lo que parece ser la cabeza de una de estas cosas, no logro distinguir nariz, boca, arrugas, ni nada por el estilo. Si acaso solamente en las ocasiones en que los ojos son blancos o rojos, logro distinguirlos. Pero de lo contrario, de cuando no son de ninguno de esos dos colores, no, nada, no se ven ni siquiera los ojos. Se han propuesto una serie de diferentes tipos de encuentros con la gente sombra, así como la taxonomía, la clasificación de avistamientos de objetos voladores no identificados, esto de encuentros del primer, segundo, tercero y cuarto tipo. Pues algo similar ha sucedido con la gente sombra. El encuentro de primer tipo es aquel donde se ven por fracciones de segundo, donde los alcanzamos a ver durante muy poquito tiempo, ya sea debido a un parpadeo, porque las sombras desaparecen detrás de las paredes. Es como lo que les comentaba a un principio, cosas que vemos ahí de repente en el rabillo del ojo, que en cuanto volteamos dejan de estar allí, o que en el momento en que parpadeamos van apareciendo y desaparecen en cuanto abrimos los ojos. Este tipo de cosas es lo que se denomina encuentros del primer tipo con la gente sombra. Ahora, el encuentro de segundo tipo es aquel donde la sombra se observa por más de 10 segundos. A diferencia del primero, donde fueron fracciones de segundo, aquí son por más de 10 segundos. La sombra se mueve de forma similar a la de un humano, es decir, camina, se para, mueve los brazos. Parece un ser humano común y corriente, nada más que pues es solamente sombra. Y también exhibe comportamiento aparentemente inteligente. ¿Qué quiere decir esto? Que andan por allí deambulando, por ejemplo, por tu casa, y logran dar vueltas apropiadas en las entradas de los cuartos, esquivan lo que sea que tengas en el suelo. Si dejaste, no sé, algo así como una silla o algo así a la mitad del pasillo, pues le dan la vuelta. Es decir, se comportan de forma inteligente, como si fueran
conscientes de su entorno y también incluso en unos casos muy particulares se puede describir su aspecto. Si bien no son lo suficientemente nítidos ni claros como para decir qué características tienen, sí en algunas ocasiones se logra distinguir, por ejemplo, qué tipo de ropa traen, así como con el hombre del sombrero, ¿no? Se distingue si traen sombrero, gabardina, suéter, zapatos, tenis y cosas del estilo, todo a partir de la forma. Ahora, el encuentro del tercer tipo es aquel donde la sombra interactúa con el testigo. Es decir, ahora sí tienen contacto. Este tipo de encuentros son muy escasos, no son muchos. Y esto se contradice lo que les decía hace un ratito acerca de que parecen no poder tener contacto ni interacción con lo material, con lo físico, con las cosas que las rodean. Pero hay unos cuantos relatos en donde parece ser que sí pueden, pero solamente con la persona que los está observando. Ahora, esto también nos lleva a hablar un poquito acerca de la parálisis del sueño, ¿no? La típica cosa a la que se le ha llamado la subida del muerto. Hay personas que dicen haber tenido experiencias de parálisis del sueño en donde terminan viendo sombras. Y es en esas experiencias a veces en donde también narran o reportan haberse sentido o haber sido violentados, agredidos físicamente por cosas que están viendo en ese episodio de parálisis. Y pues en muchas de estas ocasiones esas cosas que observan las han descrito como entidades de penumbra, como sombras. Un reporte muy recurrente, como ya les dije, es el del hombre del sombrero. Y esto también aparece y ha sido pues descrito en muchos episodios de parálisis del sueño. Como les acabo de decir, esto es, como ya les dije también, una entidad masculina que al parecer trae un sombrero y una gabardina. Muchos investigadores paranormales han sugerido que este ser se alimenta del miedo, incomodidad y ansiedad de sus testigos. En estos avistamientos hay una constante. Primero, que pues tienen parálisis, ¿no? O incluso si lo observan en un episodio que no es de parálisis del sueño. Están las personas allí y cuando ven al hombre del sombrero, ya sea que previamente estén inmovilizadas por la parálisis o que se inmovilicen al ver al hombre del sombrero, estas personas se quedan sin hacer nada. Y esto es en parte porque pues están paralizadas por la parálisis del sueño, o porque el miedo que les causa el hombre del sombrero es tanto, que no les permite reaccionar, no se mueven, no hacen nada por el miedo. Y pues dicen estos investigadores que eso es provocado intencionalmente por el hombre del sombrero para que te sientas acechado, amenazado, para que te sientas en peligro, para que desarrolles pues mucha ansiedad, estrés, miedo, preocupación y todo eso, y alimentarse a partir de esas emociones que estás teniendo, esas emociones y sensaciones nada agradables. Y pues en parte también por eso se ha dicho que estas cosas son demonios, entidades demoníacas, como ya decíamos casi al inicio, porque pues existe esta idea de que los demonios y todas estas cosas malas se alimentan de las emociones, sensaciones y pensamientos negativos de las personas. Y pues para todos aquellos que no sepan qué es la parálisis del sueño o la subida del muerto, porque pues ya lo he mencionado muchas veces y ni siquiera he explicado qué es, son estos episodios muy populares en donde las personas despiertan a mitad de la noche y son incapaces de mover el cuerpo, son incapaces de hacer ruido, solamente están despiertos con los ojos abiertos mirando de un lugar a otro. Eso es la parálisis del sueño. Se supone que estos episodios suceden principalmente en ocasiones, momentos, periodos de mucho estrés de la persona, en donde una vez que caen dormidos y llegan al punto más profundo del sueño, que es el estado REM, la etapa REM, las personas, debido a este estrés previo que tienen, pues se despiertan. Sin embargo, cuando las personas dormimos, nuestro cerebro produce ciertas hormonas, ciertas sustancias químicas que inmovilizan nuestro cuerpo. Esto para evitar que nos lastimemos mientras dormimos. Y entonces el asunto es que, por un lado, nuestro cerebro está funcionando de forma medio rara. ¿Por qué?
porque por un lado está inundado con estos químicos, con estas hormonas que impiden el movimiento. Segundo, estamos todavía medio dormidos y quizá muchas cosas del sueño aún están sucediendo en nuestra cabeza. Y tercero, estamos despiertos, podemos abrir los ojos y todo, sin embargo no podemos movernos. Y en ese momento, según esto, se logran mezclar las cosas que estamos percibiendo, sintiendo en el sueño, con las cosas que percibimos y vemos mientras estamos despiertos. Y algunas personas sugieren que eso podría provocar las alucinaciones, sensaciones y demás experiencias poco agradables que se han reportado durante la parálisis del sueño. Y como ya les dije, más popularmente esto es conocido como la subida del muerto, ¿no? ¿Por qué? Pues simple y sencillamente se entiende como estos episodios en donde un muerto se te sube encima mientras estás dormido y evita que te muevas. También algo muy curioso respecto a la parálisis del sueño es que es imposible para la persona que lo experimenta emitir ruido alguno. Es, pues, sí, la inmovilidad total. Y al parecer una alucinación típica en estas parálisis es el tema del que trata el capítulo de hoy, las personas sombras. Hay muchas personas que han tenido episodios de este tipo de parálisis del sueño en donde reportan que un montón de sombras con forma humanoide se congregan alrededor de su cama, alrededor del lugar donde están dormidos y la comienzan a agredir, comienzan a violentarla, a golpearla. Y también esta es una de las razones por las cuales se ha propuesto que se puede tratar de avistamientos de aliens, porque justamente en la parálisis del sueño, con esta alucinación de las sombras acercándose a tu cama y agrediéndote, es justo cuando se está llevando a cabo la abducción o está siendo sujeto de pruebas en una nave espacial. Pero aún a pesar de todo esto, podemos preguntarnos algo: ¿por qué en todos los casos de parálisis del sueño a través de todo el mundo siempre coinciden este tipo de alucinaciones? ¿Por qué siempre son cosas con forma antropomórfica, es decir, con forma humana? ¿Por qué sombras? Eso es un asunto bien curioso que pues sigue teniendo una respuesta desconocida para nosotros. Ahora, hay diferentes tipos de sombras. Yo encontré 5. La primera es a lo que se le ha llamado sombras benignas, es decir, sombras buenas. Este tipo de sombras son usualmente asociadas con espíritus, especialmente espíritus de seres queridos, y en algunos casos incluso con mascotas, con animales que suelen vivir con nosotros. Este tipo de sombra se asocian, como ya les dije, con espíritus, y en algunas ocasiones incluso se dice que se trata de nuestros familiares fallecidos visitándonos y estando al pendiente de nosotros y que intentan cuidarnos. Entonces, este tipo de personas sombras, digamos que no serían peligrosas típicamente, de la forma típicamente en la que se caracterizan estas entidades. El segundo tipo es aquello que se ha llamado sombras malignas, amenazantes o violentas. En esta categoría entran las vistas en episodios de parálisis del sueño, el hombre del sombrero también, y aquellas que sus testigos reportan que las hacen sentir incómodas cuando se las encuentran en su casa, en la calle o donde sea, ¿no? Que parecen estar allí acechando constantemente al individuo, intentando hacerlo sentir incómodo. Y también tenemos lo que se ha llamado sombras electrificantes. Son entidades sombra que cuando son observadas hacen sentir escalofríos de forma constante a las personas. Incluso hay quienes han dicho que cuando tenemos escalofríos de la nada es porque están esas personas sombras cerca de nosotros. No sé si han escuchado también que los escalofríos se asocian porque un fantasma pasó cerca, ¿no? Pues es algo similar. Dirían que los escalofríos son el resultado de estar cerca de una persona sombra. También tenemos por otro lado las sombras de ojos rojos, que como ya les dije también son entendidas como sombras peligrosas, malignas, violentas, amenazantes, pero las ponen en otra categoría por el asunto distintivo de sus ojos. Y también, como les dije al principio, están las de ojos blancos, que pues incluso hay quienes las han equiparado con las sombras benignas. Y esto es hasta cierto punto cliché, ¿no? Porque lo rojo es malo y lo blanco es bueno. Y finalmente tenemos las sombras encapuchadas.
Este tipo de sombras son aquellas que, al igual que el hombre del sombrero, es posible distinguir si traen ropa o qué tipo de ropa, y generalmente coincide que traen capuchas, sombreros y cualquier aditamento que cubra su cabeza. Ahora bien, pasemos a hablar un poquito de la posible explicación que se ha dado sobre este tema. Vamos a hablar sobre un artículo que se llama Inducción de una alucinación de una persona sombra, que fue publicado hace ya un ratito. Uno de los fenómenos más llamativos del mundo paranormal, como ya lo hemos dicho, es la capacidad de percibir a otros, incluso si no están en el mismo espacio que nosotros, como cuando se traslapan las dimensiones y supuestamente vemos a una entidad sombra. Esto es sin duda muy útil al momento de desear comunicarnos con alguien a una distancia muy lejana de nosotros, ¿no? Pero ¿es esto posible? Es decir, ¿existe la capacidad de poder percibir a otras personas o aquellas que no lo son? En términos biológicos, en la naturaleza, una gran variedad de animales usan habilidades extrasensoriales para comunicarse con otros individuos de su especie, detectar a otros e interactuar con el entorno, como por ejemplo la percepción de hormonas, feromonas y así. Para dichas criaturas, implementar estrategias que involucren la geolocalización magnética que poseen algunos animales como abejas, aves, tortugas, etc., en las células y que funciona como una especie de brújula. Olores hormonales o poseer vista ultravioleta les da cualidades únicas que pudieran considerarse superiores a las nuestras. ¿A quién no le gustaría saber las intenciones de una persona con tan solo un simple vistazo? Poder detectar su energía, entre comillas, percibir auras y todo eso, ¿no? Sería increíble poder hacer este tipo de cosas. A través de estas capacidades biológicas, es decir, desarrolladas naturalmente, algunos animales logran percibir, información extra útil, deseable acerca de su entorno y de demás individuos. Pero, ¿qué hay de los humanos? ¿Nosotros podemos desarrollar alguna habilidad similar, una habilidad que vaya más allá de nuestros sentidos conocidos? Al final de cuentas, si estas capacidades se encuentran de forma natural en otras especies, podríamos suponer que es un evento perfectamente natural, es decir, el resultado de la evolución, ¿no? Bueno, dependiendo de la persona. Quizá algunos piensan que sí podemos percibir alguna especie de energía, o que sí hay sujetos que dicen eso. Esto es cierto para las personas que creen firmemente en lo esotérico. Sin embargo, hubo un científico, si vale la pena el término, porque a veces la ciencia ortodoxa es muy cuadrada y esquemática y cosas que no entran dentro de esa definición, para bien o para mal, y este científico creyó e incluso llevó esta suposición al terreno de la neurofisiología, y me refiero al famoso Jacobo Grinberg Silberbaum, que era un filósofo mexicano, que como muchos saben desapareció. Sin entrar en detalles, Grinberg suponía que el campo eléctrico de nuestros cerebros podía amplificarse para desarrollar una percepción extrasensorial. A esta idea le dio el nombre de teoría sintérgica. Supone que con nuestra capacidad cerebral podemos distorsionar el espacio y expandir los campos neuronales. En palabras sencillas, asumía que con un entrenamiento apropiado podríamos desarrollar habilidades telepáticas, básicamente. Cosas como leer mentes y mover objetos con la mente. Esta hipótesis fue inspirada en las capacidades meditativas de los monjes tibetanos y por las destrezas curativas de los chamanes, y aunque sus intentos de probar dicha afirmación fueron exhaustivos, no pudo comprobarlo debido a su extraña desaparición en el 8 de diciembre del 94. El terreno de lo extrasensorial es algo que apasiona a muchos debido a que aleja de lo humano y nos pone en el mundo de lo fantasmal, o por otra parte nos coloca en el terreno de lo neuronal. Al respecto de este último punto, algunos experimentos han mostrado que estimulando áreas como la unión temporoparietal, encargada de algunas cosas como la interpretación del lenguaje y el significado de las palabras, así como el autoprocesamiento, la distinción de uno mismo y los demás, integración de la información multisensorial y otras percepciones corporales, genera la sensación de tener a alguien cerca de nosotros. Es decir, alterando el funcionamiento de esta región del cerebro, es posible crear la sensación de que alguien está a nuestro alrededor. De acuerdo con un breve experimento publicado en el 2006,
Una mujer de 22 años con un historial neurológico normal, es decir, sin ningún trastorno ni padecimiento, describió a una persona, entre comillas, joven de sexo indeterminado detrás de ella que no se movía ni hablaba, solo permanecía cerca. Él está detrás de mí, casi a la altura de mi cuerpo, mencionaba la chica en los reportes que entregaba a los encargados del experimento. Esta sensación ha sido descrita generalmente por personas con trastornos psiquiátricos y neurológicos. De acuerdo con la publicación, al estimular esta área del cerebro y sugestionarla, lo que la mujer experimentó fue la percepción de su propio cuerpo. De acuerdo con esto, la estimulación eléctrica de dicha zona alteró la integración multisensorial y sensoriomotora de la información respecto a su propio cuerpo, lo que dio lugar a un síntoma de primer orden en pacientes con esquizofrenia. ¿Qué quiere decir todo esto? Básicamente que con la estimulación de esta zona del cerebro, la cual se encarga de integrar, coordinar todos los estímulos que estamos sintiendo al mismo tiempo. ¿A qué me refiero? Tú eres capaz de, por ejemplo, ver cómo se cierra una puerta y escuchar a la vez el sonido de esa puerta cerrarse. Sin embargo, hay a veces desfases de cómo esa información es procesada y también se procesan de formas diferentes. Entonces, esta región del cerebro se encarga de hacer que todas estas percepciones vayan empatadas la una con la otra, cuadren, sean complementarias para que no ocurra problemas. De lo contrario sucedería lo que a veces pasa cuando vemos películas en páginas de dudosa procedencia, ¿no? Que en ocasiones el audio está atrasado o adelantado y solamente vemos la boca de las personas moverse, pero no escuchamos el ruido que corresponde a esos movimientos. Y seguramente han notado que es incómodo y difícil de ver y escuchar, ¿no? Pues precisamente es lo mismo. Este problema de integración de los estímulos ocasiona, al parecer, según este estudio, que la sensación, el estímulo de tener tu propio cuerpo, de controlarlo, de moverlo, de que esté en X o Y posición, termina proyectándose, por decirlo de alguna forma, fuera del cuerpo de las personas, ocasionándoles la sensación de que hay alguien allí afuera. Pero, a la vez, estas personas son incapaces de sentirse a sí mismos. En este sentido, se puede asumir que la integración multisensorial de la unión temporoparietal debido a una estimulación eléctrica da como resultado la percepción de nuestro propio cuerpo fuera de nosotros, lo que da la sensación de estar percibiendo a alguien más. Estos hallazgos sugieren una comprensión sobre otros trastornos como la paranoia, la persecución e incluso podrían explicar las abducciones alienígenas. Esto último, ¿por qué? Pues exactamente por lo mismo que las personas sombras, ¿no? Esta sensación de que te están llevando y que hay entidades malignas y extrañas, pues podrían ser el resultado de transportar, entre comillas, por decirlo de alguna forma, esta sensación correspondiente a nuestro cuerpo a cosas que aparentemente están fuera de él. Así, pues podríamos decir que este tipo de fenómenos neuronales podrían darle una explicación al fenómeno de estar viendo o sintiendo una entidad fuera de nosotros. Ahora, hay una serie de testimonios que quisiera compartirles. Todos ellos los he recopilado y los he extraído de un libro llamado Darkness Walks, Shadow People Among Us, que se traduce como La oscuridad camina, la gente sombra está entre nosotros. Estos testimonios son impactantes, sí, no dan miedo como tal, pero como les dije, bueno, al menos a mí me ponen un poco nervioso. Y pues bueno, vamos a escucharlos. El primero se titula Se cierne sobre mi cama. Como ya les dije, todo esto está recopilado en un libro. Katy se mudó a su dormitorio del cuarto piso el viernes antes de que comenzaran las clases de otoño del 2007 en su universidad. Katy dice, cuando me mudé por primera vez, la habitación estaba realmente húmeda y tenía un olor diferente. Un olor antiguo. Un amigo de Katy, Harrison, también notó el olor. Él dijo, es una fragancia, como Katy, contó Katy. No era mi perfume, no sabía si era algo o nada. Durante la primera semana en su nueva habitación no fue nada. La segunda semana se dio cuenta de que algo más estaba con él. Sentí una presencia en mi habitación, dijo Katy. Es casi opresivo. La sensación que tengo es que siento
tensa. La sensación que tengo es que me siento tensa todo el tiempo. Cuando siento la presencia, empiezo a mirar mucho por encima del hombro. Es difícil conciliar el sueño, afirmaba. Katy ve cosas por el rabillo del ojo, cosas que se mueven y desaparecen cuando se gira para mirarlas, es decir, encuentros del primer tipo. Duerme con las mantas hasta el cuello. Es un chico, dice ella. Es una sombra que mira por encima del borde de mi cama mientras duermo, dice. Es una cama alta, así que tendría que ser tan alto como la habitación. Era solo oscuridad, pero definitivamente era una forma humana. Podía ver los ojos, nariz y boca tenuemente. Simplemente no podía ver los detalles. Todo lo que sé es que es un chico y no sé lo que quiero. No quiero cabrearlo, es decir, no quiero enojarlo. No quiero hablar con él, solo quiero coexistir. No me gusta hablar de lo que sucede cuando estoy en meditación. Odio la oscuridad. Y pues bueno, imagínense eso, ¿no? Despertar en medio de la noche y ver que hay alguien viéndolos, asomándose así por el borde de su cama junto a los pies, muy apenas alcanzan a ver cómo sobresale su cabeza y pues que es una entidad de penumbra. El otro se llama sensación de perdición. En el verano del 2006, Dan y Blaine pasaron la noche en la casa de un amigo. Dormimos en los sofás de la sala de estar, dijo Dan. A mitad de la noche me desperté con una sensación que solo puedo describir como de perdición, es decir, como de desesperanza, porque era más que terror. Dan permaneció congelado en el sofá, preguntándose qué estaba pasando. Sin saber por qué me siento así, Blaine me pregunta si estoy despierto. Blaine también sintió el terror. Esta sensación de pavor se desvaneció solo para volver a escucharlos más tarde cuando escucharon algo que no podían identificar. La misma sensación de perdición se apoderó de nosotros, dijo Dan. Nos quedamos callados por unos minutos, pero aún no podíamos dormir. Un poco después escuché a Blaine susurrar. Dan. Dan abrió los ojos y vio la silueta de un hombre en la ventana de la bahía de la sala. Él estaba caminando en nuestra dirección, dijo Dan. Parpadeé y todavía estaba allí. La figura imponente y negra no era Blaine ni el hombre en cuya casa nos estábamos quedando. Cuando la figura salió del campo de visión de la ventana, alcancé mi teléfono celular y encendí la luz hacia la habitación. No había nadie más en la habitación y Dan vio que el área por donde la figura había caminado estaba bloqueado por un mueble. Pasaron el resto de la noche afuera. Un factor importante es exactamente esa sensación, dijo Dan. No es como el miedo que sientes cuando se te erizan los pelos de la nuca. Es una sensación de perdición, de peligro, de pavor, de miedo muy intenso. Es una energía negativa en el aire, como cuando entras y dos personas acaban de tener una discusión, como esa tensión, ¿no? Puede sentirse la energía tensa alrededor, pero pues mucho más negativa. Qué susto. Esto es un ejemplo de este tipo de entidades sombras que acechan, ¿no? Que te hacen sentir en peligro. El otro se llama amenaza de ojos rojos. Las sombras han seguido a Daniel Pestana de Portugal durante años. Sombras con forma humana, más negras que la noche, visitan a Daniel con frecuencia y lo observan. Algunas usan sombreros, otras una capucha de monje. Nunca son hostiles conmigo, es decir, nunca son violentas. Parecen ser meros observadores, dijo Daniel. Solía verlas en el pasillo de mi casa, en los reflejos de los espejos y, a veces, moviéndose repentinamente de una puerta a otra. Se acostumbró a estas visitas frecuentes hasta la noche en que encontró algo diferente, algo que siente que era maligno. Solo lo vi una vez, dijo Daniel. Estaba caminando con su entonces novia a casa cuando se detuvieron en un pequeño parque en el centro de su barrio. Cuando nos estábamos despidiendo, escuchamos un ruido que venía de un árbol junto a una casa cercana. Dijo Daniel. Miré y noté que la parte superior del árbol se agitaba violentamente. Un ruido violento y el chasquido de las ramas quebrándose rompieron la noche. Luego escuché un sonido amortiguado de algo estrellándose contra el suelo, dijo Daniel. Una sensación extraña surgió dentro de mí que aún no puedo explicar. Pestana y su novia observaron en silencio mientras dos manos agarraban la parte superior de un muro que rodeaba el jardín de la casa. No parecían manos humanas, dijo, eran oscuras, como si fueran de papel quemado. Mientras los dos permanecían congelados, una cabeza tan oscura como las manos se asomó desde atrás del muro. Dos ojos brillantes y rojos nos miraban directamente, dijo Pestana. La criatura soltó un rugido de algún tipo y saltó hacia el muro.
Lo vimos perfectamente, la figura era humana y negra como la brea de la cabeza a los pies. Ni Pestana ni su novia pudieron distinguir rasgos, solo los ojos rojos ardientes. Apreté la mano de mi novia y corrimos por las calles sin mirar atrás, dijo Daniel. Fue la última vez que me sentí realmente amenazado por esas criaturas. El hombre oscuro en las escaleras. Había algo en las escaleras de Angie. Las noches en que sus hijos se quedaban con su padre o estaban dormidos en sus habitaciones, y Angie estaba abajo sola, siempre sola, el hombre oscuro venía. Siempre lo llamé el hombre oscuro en las escaleras, dijo Angie. Allí es donde lo veía, bajando las escaleras. La primera noche de lo que se convirtió en un ritual de 18 meses tomó a Angie por sorpresa. Soy una adulta, dijo. Pensé, acabo de ver eso. La primera vez me asustó un poco, pero no me dio miedo. Nunca vi al hombre sombra en ningún otro lugar que no fuera las escaleras, y su rutina nunca variaba. Los veía desde el rellano bajando los últimos escalones, luego giraba a la izquierda hacia la cocina, dijo, y era claramente un hombre. Era un hombre con traje y sombrero. El hombre sombra parecía alguien de la década de los 30, que estaba vestido para ir a la iglesia. Pero Angie tenía esa impresión por su silueta negra, ya que no pude distinguir ningún rasgo. Pero era claramente un hombre, dijo. Cuando el hombre oscuro giraba para caminar hacia la cocina, desaparecía. Simplemente se desvanecía, dijo. Nunca lo vi realmente entrando a la cocina. Lo veía, por falta de una mejor palabra, vaporizarse. Nunca lo vi pasar por el comedor, pero definitivamente iba hacia algún lugar. A medida que Angie se acostumbraba al hombre oscuro, ocurrió algo que eventualmente la llevó a mudarse de la casa. Su hijo de 5 años se despertó gritando. Vio un grupo de personas en su habitación, dijo Angie. Yo no las vi. Todo lo que sé es que despertó gritando y lo escuché gritar muy histéricamente. Estaba sentado en su cama y la expresión en su rostro me asustó muchísimo. Le pregunté qué pasaba y él dijo, deshazte de ellos, de todas esas personas. Eso sí me asustó. Su hijo ahora es un estudiante de secundaria. Recuerda vagamente el incidente, pero no puede recordar quiénes eran las personas o cómo lucían. Recuerdo que le dije, ¿personas? Y él dijo, haz que se vayan, dijo Angie. Creo firmemente que vio personas en su habitación. Al igual que está segura de que vio al hombre oscuro, algunas personas lo descartan como impulsos eléctricos en su cerebro, dijo Angie. Entonces, ¿por qué no he tenido estos impulsos eléctricos en otros lugares donde he vivido? ¿Por qué solo en esta casa? No estoy loca. Lo vi. Juraría sobre una pila de Biblias. Soy una mujer inteligente. Sé lo que vi. Ojos en el pasillo. La casa, construida en 1963 en Tampa Bay, Florida, era una de las clásicas casas de Arthur Ruttenberg que han adornado vecindarios en Florida, Georgia y Carolina del Sur desde 1953. Y como todas las casas de Ruttenberg, estaba bien construida y era sólida. Audrey Tucker y su ahora ex esposo compraron la casa en el otoño del 92 y notaron de inmediato que había algo extraño en ella. La mujer que había sido propietaria de la casa justo antes de ellos murió y su esposo había muerto unos años antes. Ella había sido una anciana peculiar, según todos los relatos, dijo Tucker. Eran tan peculiar, de hecho, que su hijo no podía tener nada que ver con su nombre. Cuando ella murió, su hijo nos vendió la casa y todo lo que había en ella, incluidos los hermosos muebles antiguos, su ropa y sus joyas personales. Nos preguntábamos por qué no quería ningún recuerdo de ella. Después de semanas de clasificar las pertenencias de la mujer, conservando algunas y vendiendo o regalando otras, la pareja intentó relajarse en su nuevo hogar, pero los ruidos no los dejaban dormir. Lo primero que notamos después de mudarnos fue el crujido por la noche, como si alguien caminara de puntillas sobre las tablas chirriantes del piso, dijo Tucker. El problema era, por supuesto, que esta era una casa de bloques de concreto y no había madera en ninguna parte, es decir, no era la típica casa gringa de piso de madera. Ciertamente no en los pisos que eran de concreto. De acuerdo, eso fue espeluznante, pero lo atribuimos a que se trataba de una casa vieja asentándose. Lo típico, ¿no? Los ruidos que hacen las casas en la noche. La pareja dormía en el dormitorio de la anciana, un dormitorio que la mujer no había compartido con su esposo. Tenía esa clase de relación anticuada donde él dormía en la habitación final del pasillo. Tenía su propio baño y ella tenía el suyo, dijo Todd. Después de que la pareja convirtiera el dormitorio del hombre en una guardería, el inodoro en ese baño comenzó a descargarse continuamente.
Hicimos lo que pudimos, dijo Tucker. Mi esposo cambió las piezas de goma en la parte trasera del inodoro. Lo hizo repetidamente, pero el inodoro seguía descargándose solo, es decir, le jalaban la palanquita solo y seguía el agua tirándose. Más o menos al mismo tiempo, la pareja comenzó a escuchar a alguien moviendo las hojas fuera de su ventana por la noche, pero cuando miraban no había nadie allí. Esto era un vecindario muy bueno que estaba bien iluminado. Había arbustos viejos crecidos fuera de las ventanas, podías ver hacia afuera y hacia adentro, pero eran formidables de atravesar, por lo que no sería fácil para un humano vivo caminar directamente bajo las ventanas. De hecho, no era posible. Pero las extrañezas que la pareja experimentaba alrededor de su casa no se limitaban al ruido. Hasta una noche, cuando Audrey Tucker, embarazada de 6 meses, tuvo que usar el baño. Una noche me desperté y mi vejiga me llamaba, dijo. Me levanté perezosamente y fui al baño sin cerrar todas las puertas. Mientras estaba sentada en el inodoro con el oscuro pasillo abierto frente a ella, vio algo que la dejó paralizada. Miré hacia el pasillo, hacia la guardería y vi 2 ojos rojos. Eran tan rojos como las luces de un árbol de Navidad y estaban a la altura y distancia que deberían estar los ojos. Pensando que estas luces bañadas en oscuridad, eran un reflejo, Tucker parpadeó, miró por la ventana del baño al cielo gris afuera y luego miró de nuevo hacia el pasillo. Los ojos todavía estaban ahí, y dijo, ahí fue cuando realmente comencé a asustarme, sabía que no me estaba equivocando. Luego los ojos comenzaron a moverse. La cosa comenzó a avanzar por el pasillo hacia mí, dijo Tucker. Grité como solo Jamie Lee Curtis en la película Halloween puede gritar y mi esposo se despertó y encendió la luz en un instante y la cosa desapareció. El esposo de Tucker buscó en la casa pero no encontró rastro del intruso. Las ventanas estaban selladas, las puertas cerradas con llave. Después de eso decidí que era hora de hacer algo. Opté por rezar para sacar a la cosa de mi casa, dijo. Rezaba todo el tiempo. Para cuando nació el bebé, los ruidos habían desaparecido y nunca volví a ver a esa cosa. Pero, ¿qué era? Y pues bien, todos estos relatos son acerca de avistamientos de aparentes entidades de penumbra, de gente sombra. Y como pueden ver, tienen algunas de las características que mencionamos previamente. Tanto que parecen ser fantasmas, porque este último como que da esa sensación, ¿no? De que puede ser el fantasma del esposo de la señora o el fantasma de la señora misma, quién sabe. Pero una constante en todos estos es que pues se trata de entidades que causan miedo. No el miedo típico que uno le tiene a lo desconocido, pero sí pues como un miedo irracional, excesivo, que no podría llegar a ser. Quizá luego de escuchar esto, cuando estén en su casa en la noche, caminando por la calle, qué sé yo, y sientan haber visto algo en el rabillo del ojo, pues piénselo 2 veces, quizá no solamente fue un reflejo, una sombra de algo que pasó, nada más. Quizá de hecho se trata de una persona sombra acechándolos y observándolos, quién sabe. Pero de ahí en más, pues no podemos tener al parecer una mejor explicación de este tipo de cosas, por lo mismo que ya mencionábamos al principio. Y déjenme les digo que genuinamente estoy asustado. Todo el tiempo estuve grabando con la puerta abierta y al pendiente de que no hubiera nada en mi pasillo. Espero hayan disfrutado del capítulo, que les haya gustado. Y ya saben, ahí está el correo paralogia.podcast24. Si tienen alguna experiencia o comentario que quieran compartir, siéntanse libres de hacerlo. Y también pues está el TikTok y el Instagram en donde pueden seguirnos. Y también lo encuentran como paralogia.podcast24 en ambos casos. Y estén al pendientes porque probablemente en las próximas semanas estemos teniendo este capítulo en vivo, como les había comentado. La idea sería que se trate primero del capítulo en vivo y después subir el capítulo editado en formato de podcast a Spotify y Amazon Music. Sin más que decirles, pues sean felices, cuídense y adiós.